Muy buenos días. En el Evangelio encontramos una pregunta muy interesante que le hacen a Jesús. Y si lo leyéramos así rápido y sin ningún conocimiento, o si cambiáramos los personajes, diríamos, pues la persona no respondió correctamente. Pero como inmediatamente sabemos que es Jesús quien responde, decimos, pues claro que está bien. Le preguntan por el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Jesús responde, el primero es este y el segundo. Alguien pudiera decir, no, Jesús, es que no te están preguntando por los primeros dos mandamientos, sino por uno. Dime el primero. Y la verdad es que Jesús solamente da un mandamiento. Pero en nuestra mente como humanos lo tenemos que dividir para poder entender en qué consiste el primer mandamiento. El primer mandamiento, el más importante, le preguntan, ¿cuál es el más importante? Y Jesús responde, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros diríamos, pero, a ver, entonces el primer mandamiento es amar a Dios y ya amar al prójimo queda como en segundo lugar. No. Jesús está respondiendo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios. ¿Y cómo vas a amar a Dios? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y quedándonos en la misma idea. ¿Y cómo lo amo? Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda... ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo puedo amar? Amando a tu prójimo. O sea, que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo mandamiento, el cumplimiento de este. Amar a Dios. ¿Y cómo lo amo? Amando al prójimo. San Juan Evangelista nos va a decir esto de muchas maneras y de una manera clarísima. Aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Y la forma en cómo Jesús empieza este mandamiento y que a veces pasa desapercibido, es que Jesús empieza diciendo, el primer mandamiento es este, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno, a Él solo amarás con todo tu corazón. O sea, que el primer verbo que aparece como acción que tenemos que hacer es escuchar muy bien. Escuchar a Dios. Porque a veces no lo escuchamos y queremos acomodar las cosas a nuestra conveniencia. No, pues es que yo creo. No, pues es que yo pienso. No, pues... Escucha bien. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Le preguntan sobre cuál es el mandamiento más importante. Escucha bien. El mandamiento es un solo mandamiento. Es amar a Dios y al prójimo. Entonces son dos, es uno. Porque no puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo. ¿Y cómo vas a amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas? Trata de amar a tu prójimo. Y tu prójimo no es aquel a quien tú amas, sino aquel que está cerca de ti. Porque muchas veces nosotros queremos amar y sentimos mucha compasión. Y está bien, no me malinterpreten, está bien que sintamos esos sentimientos, pero no reduzcamos nuestra vida cristiana solamente a, aquellos niños pobres que están sufriendo en aquel continente, en aquel país lejano, y voy a mandarles un donativo y ya con eso soy cristiano. Qué bueno que ayudas a aquellas personas, qué bueno. Si Dios te lo está poniendo en tu corazón, obedece ese sentimiento. Pero también no se te olvide que lo que Él nos está diciendo en su palabra es amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El próximo a ti. Sí, aquel compañero de trabajo. Sí, a tu esposa, a tu marido, así como es tu prójimo. Sí, a tu suegra, a tu cuñada, es tu prójimo. A aquel que tienes enfrente, aquel que se te atravesó en el carro cuando ibas manejando y te hizo frenar muy fuerte. Él es tu prójimo, porque es el próximo a quien tú tienes. Alguien me decía, no, es que yo recuerdo que cuando manejaba en aquel país, manejaban todos muy bien, allá sí, todos los conductores, aquellos ahorita no son tu prójimo.
Los que son tu prójimo en este momento son los que se te están atravesando. Y si se te están atravesando son porque precisamente son tu prójimo. A ellos son a los que tenemos que amar. Con nuestras fuerzas contenernos, con nuestra mente justificarnos, tratar de pensar bien de ellos, con nuestro corazón que no haya ningún odio, ningún coraje, ninguna rencilla. Y en este tiempo de Cuaresma, el reflexionar en esto es reflexionar precisamente en qué tanto estoy amando a Dios, cuando en qué tanto estoy amando a mi prójimo, en qué tanto estoy sirviendo a Dios, en qué tanto estoy sirviendo yo a mi prójimo. Este tiempo en donde estamos haciendo obras de misericordia es una muy buena forma de practicar el amor. Y es que alguien pudiera decir, es que el amor no se practica. Toda virtud, si queremos que crezca, hay que practicarla. Practicar la paciencia, practicar la bondad, practicar la amabilidad. Porque si no la practicas, no va a venir de manera natural. Tenemos que amar. Tenemos que ejercitarnos en el amor. Le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús lo dice, escucha muy bien. Es solamente un Dios, es solamente un mandamiento, amarlo a Él y amar a tu prójimo. Y curiosamente la persona que preguntó eso supo repetir lo que Jesús dijo. Y le dijo, dices bien, maestro, que el primer mandamiento, el más importante, es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. El problema no es que lo sepamos, que lo conozcamos. El problema es que a veces nos cuesta vivirlo. Y Jesús le responde a él, no estás lejos del reino de Dios. Y ya hemos reflexionado en otros momentos sobre qué bonita y qué peligrosa esa frase. No estás lejos significa que estás cerca. ¡Qué bueno! Pero no estás lejos también significa que aún no estás dentro. Conocer lo que tenemos que hacer nos ayuda a no estar lejos. Pero hacer lo que sabemos que tenemos que hacer nos hace estar adentro del reino de los cielos. No se trata de conocer muy bien la teoría, se trata de practicarla, se trata de vivirla, se trata de amar con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo tu ser. No solamente cuando estés inspirado, no solamente cuando todo esté bien, no solamente cuando todo el mundo maneja tranquilo, no solamente cuando te tratan bien, sino con todo tu ser en todo momento. Y cuando hacemos eso, nos damos cuenta de la diferencia de estar cerca a estar dentro. No es lo mismo estar cerca del lugar en donde es la fiesta que estar dentro de la fiesta. No es lo mismo estar cerca del restaurante que ya estar dentro del restaurante y comiendo. Nosotros sabemos que tenemos que amar a Dios y que tenemos que amar al prójimo. Pero la primer parte de este mandamiento y que es clave es escucha. Y se escucha cuando tienes un diálogo, cuando tienes una comunicación, cuando estás abierto y dispuesto a escuchar, a aprender. Cuando ya no estás dispuesto a escuchar, te cierras, te encapsulas, te aíslas y entonces pierdes. Es difícil amar si no escuchas. Es difícil amar si no tienes esa actitud de apertura. Es difícil amar si no tienes esa actitud de diálogo. Y en este caso, dialogar y abrirnos con Dios nos va a ayudar mucho a amar al prójimo. Escucha. Y para eso platica con Dios y escúchalo. ¿Te cuesta amar a tu prójimo? Díselo a Dios y escúchalo, que seguramente Él tendrá algo que decirte sobre esa persona, y esa persona a quien te cuesta amar, precisamente quizás es el instrumento de trabajo, es nuestro gimnasio para crecer en nuestras virtudes y asemejarnos más a aquel que nos ha amado cuando más necesitábamos su amor. Cuando más lejanos estábamos de Él, Él nos amó primero.
Y este Dios que es el Dios del amor, el Dios que se acerca a nosotros, el Dios de la compasión, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez un discípulo le preguntó al maestro que cómo podía hacer para amar a Dios, para conocerlo, para tener una experiencia profunda de Él. Y aquel monje le dijo, un día te explicaré. Y el maestro, aquel monje sabio, estaba tratando de pensar cómo explicarle a ese discípulo lo que significaba amar con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el ser. Y una ocasión que estaban en el río, el maestro se acercó al discípulo y lo sumergió en el río. Y el discípulo estaba tratando de salir, de dar manotazos, no entendía lo que estaba pasando, ya estaba casi tragando agua. Y en ese momento, cuando ya no tenía tanta fuerza, el mismo maestro lo sacó del río y lo llevó a una orilla. Y ya el discípulo estaba tratando de recuperarse. Y el maestro le pregunta, cuando estabas abajo en el agua y estabas pataleando y se te estaba acabando el aire, ¿qué era lo que más deseabas con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser? Y él dijo, el aire. Dijo, ¿tenías posibilidades de pensar en otra cosa? ¿Tenías hambre? ¿Tenías ganas de ir al baño? ¿Estabas pensando en alguna fruta, en algún juego, en alguna actividad, en alguna tarea pendiente? Y él decía, no, lo único que quería era aire. Cuando desees igual a Dios, entonces podrás profundizarlo, entonces podrás sentirlo, entonces podrás recibirlo. Abramos nuestro corazón y aprendamos a escuchar en la actitud de discípulo, en la actitud de aquel que necesita la instrucción del Maestro, y entonces haremos todo con tal de amarlo a Él, aunque sea amar a nuestro prójimo, que en realidad es amarlo a Él. Que tengas un excelente día.